Shalom, shalom, ¿qué tal? Acá llegó una pregunta que la tienen para ver, que trata acerca de Pesaj. Vamos a leerla. Es muy interesante para que todos la compartan, descubran su propia identidad espiritual, esta fiesta de Pesaj, etcétera. Dice la persona que pidió mantener su anonimato. Buen día, estimado Rabino Yehuda, Hashem lo bendiga, gracias igualmente. ¿Qué diferencia hay entre Pesaj Mitzrayim y Pesaj Torot? Debería decir Pesaj Ledorot o Dorot, no Torot. Torot significa muchas Toras y Dorot o Ledorot significa de generaciones o para las generaciones. ¿Cuándo se celebra por primera vez la fiesta de Pesaj? ¿Cuándo se celebró? ¿Existe el Pesaj Noágida o el Pesaj para Noágidas? Lo digo desde mi ignorancia. Paz y bendiciones para Israel, Carita. Muy bien. Querido amigo anónimo, que la paz de Hashem sea con usted y que Él bendiga abundantemente por su sinceridad en busca de respuestas. Me emociona profundamente ver cómo el deseo de conocimiento y conexión espiritual sigue viva en el corazón de quienes buscan acercarse al Creador. Su pregunta refleja no solo un interés intelectual, curiosidad, sino también una búsqueda auténtica de verdadero significado para su vida, encontrar esa llave que lo conecta con su identidad espiritual noágica, me parece genial. Por más que lo busque en cosas judías, no es la primera misiva que le estoy respondiendo, y siempre anda indagando en cosas judías, tratando de descubrir lo noágico, cuando en realidad lo noágico lo descubre dentro de lo noágico. Es como querer descubrir identidad española dentro de la Constitución uruguaya. No. Pero sigamos. Esperemos que esta conversación nos acerque aún más a cada uno de nosotros a nuestra propia identidad espiritual para vivir con un propósito divino en nuestras vidas. La diferencia entre Pesach Mitzrayim, que puso este ahí, fue el primer Pesach celebrado en Mitzrayim, en Egipto, y Pesach Dorot, el Pesach perpetuo para todas las generaciones, radica en su contexto histórico y sus detalles prácticos. El Pesach Mitzrayim, ese fue aquel primer Pesach cuando se preparó un cabrito para ser sacrificado desde el comienzo del mes de Nisan, se avisó, el 10 de Nisan lo recogieron, lo ataron la patita a la cama, a la pata de la cama, y lo hicieron como un corbán, como un sacrificio, una ofrenda para Dios, antes de la salida de Egipto. Ese fue único, fue el Pesaj de Mitzrayim, el primer Pesaj de todos, con las reglas particulares que tenían. Así que fue un evento único e irrepetible que estaba marcado por las circunstancias específicas. Como ya les dije, tomaron el cabrito, lo sacrificaron el día 14, llegando la noche, untaron los dinteles con la sangre para que cuando pasara la muerte sobre los primogénitos salteara las casas marcadas con la sangre. De ahí viene la palabra Pesaj, porque el salteo es Pesaj. ¿Qué otra cosa? Tenían que estar preparados para salir apresuradamente y por supuesto ellos eran esclavos. Habían dejado la esclavitud física hacía 6 meses, pero seguían siendo esclavos, por lo tanto era muy importante estar preparados con todo esto. Y por supuesto, como ya dije recién, iba a estar la plaga de la muerte de los primogénitos, algo que no se repite. Este Pesaj, el Mitzrayim, no requirió que estuvieran todos circuncidados para participar, ya que era un acto de entrega hacia Dios, esto, de confiar en Dios, de saber que estaban cumpliendo la voluntad divina, y fue antes de la entrega de la Torá. Por lo tanto, no precisaba estar circuncidados como si en el Pesaj de todas las generaciones se precisa. Este Pesaj, el de Mitzrayim, fue un acto en donde los judíos, los israelitas, querían participar de su propia redención y de esa forma demostrar su fidelidad a Dios, cumplir con lo que Él quisiera. Por su parte, el Pesaj Dorot, el Pesaj de todas las generaciones, el perpetuo, es a partir de la entrega de la Torá en adelante, es un sacrificio pascual, un corderito, que se convirtió en un mandamiento perpetuo para todas las generaciones. Se exige que los varones judíos estén circuncidados para participar tanto del sacrificio del corderito como de comer de él. El sacrificio debe realizarse en el templo, bueno, en el monte del templo, y es un recordatorio anual de la libertad que tuvimos en Egipto, la libertad del pueblo judío, tanto la libertad física como la que se fue formando espiritual, de conciencia espiritual, y nos conecta con los milagros ocurridos para nuestros ancestros, la presencia de Dios en nuestra vida, etc. Ambos eventos son profundamente significativos porque representan la fidelidad de Dios hacia el pueblo de Israel
su poder para liberarnos de cualquier tipo de opresión y nuestra humana lealtad hacia Él. ¿Cuándo se celebró por primera vez la fiesta de Pesaj? Preguntó el amigo anónimo, y fue el 14 de Nisan del año 2448, desde la cuenta que se hace habitualmente desde Adán, según el calendario hebreo. En el calendario gregoriano sería 1313 antes de la era común, en algún día de marzo, que no existía el mes de marzo, no existía en 1313 antes de la era común, pero para que no entendamos. Aquella noche, cuando estaba entrando el día 15, los primogénitos egipcios estaban en sus camitas descansando tranquilos, mientras los hebreos israelitas estaban haciendo el corbán, el sacrificio pascual, asándolo, mm, comiendo de él, pintando los dinteles de las puertas con esta sangre del corderito. Y con todo eso llegó esta noche única, que fue llena de temor y esperanza, donde la emuná de nuestros antepasados brilló con intensidad. Desde entonces, cada año renovamos esa memoria sagrada, recordando que Dios nunca abandona a quienes confían en Él. El mundo de limitaciones por ahí no nos permite darnos cuenta de esto, pero es una realidad. Mm, Como respeto y recuerdo a todos los niñitos que no fueron niños, solo los que murieron, los primogénitos también podían tener 120 años, pero como recuerdo a todos los niñitos que fallecieron, se supone que los primogénitos judíos hacen ayuno el día previo a Pesaj, como una forma de respeto y condolencia por los muertos. No se quiere que mueran del adversario del enemigo, pero si el adversario del enemigo sigue empeñado, la muerte es una parte de la guerra, incluso de la guerra espiritual, y también una forma de agradecimiento de los primogénitos que se salvaron. En cuanto a si existe un Pesaj no ágida o de los no ágidas, por favor, amigo anónimo, pensemos un poco. Si Pesaj es una fiesta histórica que ocurrió para el pueblo judío, cuando el pueblo judío, los israelitas, éramos esclavos en Egipto, no tiene mucho sentido que haya una fiesta noágica de Pesaj. Los noágidas no salieron de Egipto, no fueron esclavos de Egipto. Y el Arab Rab, el grupito de gente revoltosa que salió de Egipto acompañando a los israelitas, que no eran bienvenidos por Dios y que provocaron muchas angustias al pueblo de Israel, no se considera que tuvieron su Pesaj. Así que no existe un Pesaj para los noágidas, ni un sacrificio, ni una fiesta de Pesaj. No hay un ritual de Pesaj como el que celebramos los judíos. No tienen por qué comer matzá, ni abstenerse de comer hametz, o sea, alimentos de 5 gramíneas específicas leudadas. Eh, no tienen nada que ver los gentiles con Pesaj. ¿Por qué? Pues no es su historia, no es sus vivencias, no es su pasado, no son sus antepasados, no es su sacrificio familiar el que padecieron, no tiene nada que ver. Es como si un español quisiera festejar el día de la independencia de Uruguay. No tiene nada que ver. De hecho, la independencia de Uruguay dice que no somos parte del Reino de España, así que mucho menos que ver. Sin embargo, los hijos de Noaj, los gentiles, que cumplen las 7 leyes universales, que tienen conciencia de su identidad espiritual, seguramente pueden encontrar un profundo significado en la festividad de Pesaj, ya que la fiesta, representa principios universales como la libertad, el valor de los verdaderos derechos humanos, la justicia, que dependemos absolutamente de Dios, por más que no tenemos que estar dependiendo de los milagros. Así que hay un simbolismo universal de Pesaj. La historia de la salida de Egipto, de los israelitas de Egipto, enseña que todos los seres humanos merecen ser libres de toda opresión y servidumbre. Y esta lección trasciende fronteras tanto de la historia como de las culturas. Así que, aunque los noágidas no están obligados, y de hecho no deben participar de sacrificio pascual, porque es para personas judías y los varones tienen que estar circuncidados, no tienen que seguir las leyes de los judíos en ningún momento, mucho menos en esto de Pesaj, que es un evento histórico. Sin embargo, pueden honrar esta fecha reflexionando sobre la importancia de la libertad, reconociendo el papel de Dios como único soberano del mundo, apartándose de idolatría, supersticiones, todo tipo de pensamientos y creencias malignos, haciendo que la fiesta de judía de Pesaj, israelita de Pesaj, tenga un valor universal. Eso lo pueden hacer ustedes celebrándolo. No tienen que comer matzá, no tienen que abstenerse de comer ninguna cosa, pero sí pueden celebrar la libertad, hacer cosas para que haya libertad. Por ejemplo, que deje de haber tanto odio anti-Israel y anti-judíos. No puede ser que siga habiendo gente que defienda a Hamas y todas sus atrocidades. Es increíble cómo están calculando cada paso para hacer una cosa más sádica que la otra. Es increíble. Y eso es posible porque ellos son malignos, pero tienen aliados que los aplauden y los alientan y los disculpan y los justifican. Así que
Eso es parte del trabajo del gentil en este Pesaj, falta un mes y medio. Hacer todo lo posible para que se acabe el dominio del terror y empiece a haber más libertades verdaderas para las personas, no solo para los secuestrados, que no son rehenes, no son prisioneros, no son cautivos de guerra. Bueno, quizás sí son cautivos de guerra. No, porque eran inocentes que estaban durmiendo en su casa o en una fiesta. Son secuestrados. Son gente que los medios de desinformación los ponen al mismo nivel que los terroristas que libera Israel. No sé, está todo muy raro el mundo. Y es parte porque la gente tiene perjudicada su mente por no seguir el camino de la conciencia espiritual, sino que atraparse por las mentiras del ego. Así que parte del trabajo de los novágidas, en vez de estar buscando ritualismos o fiestas, es que los novágidas, las personas del mundo, comprendan que todos somos hijos del mismo Creador, todos somos hijos de Dios, descendientes de Adán y Eva, que cada uno tiene su lugar en el plan divino, sea como naciones, sea como individuos, que tenemos que reconocer y respetar las tradiciones de cada uno, la judío, la de los judíos, la de los gentiles de los gentiles, que uno no tiene por qué apropiarse de ellas si no corresponde, sino que cada uno debe fortalecer su propia identidad espiritual y también la cultural de su nación que corresponde, y tener claro los gentiles cuáles son las 7 leyes universales y vivir de acuerdo a ellos. Es importante corregir un pequeño error conceptual en su pregunta, el término Pesaj no ágida, porque podría malinterpretarse como si fuera una versión modificada del Pesaj judío. Y eso no es correcto, vuelvo a decir, Pesaj tiene que ver con un evento histórico ocurrido al pueblo judío, particularmente en algo que tenía que ver con los judíos, no con la humanidad, no con la creación, no con los seres humanos, eran los judíos. Pesaj viene de la palabra pasaj, cuando Dios pasó encima de las casas que tenían la sangre en el momento de matar a los primogénitos. Y era el sacrificio que ofrendaron los judíos, el sufrimiento de los judíos durante siglos de ser esclavos. Así que pretender que haya un Pesaj no ágida es un error conceptual que hay que tratar de evitar. Porque Shabbat es un símbolo, una señal del pacto entre Dios y el pueblo de Israel, pero Shabbat también es una muestra de que hay un creador. Entonces hay una parte de Shabbat del día sábado, en realidad, el día séptimo, que correspondería que conozcan los gentiles. Shabbat en sí mismo es una señal del pueblo de Israel, pero el día séptimo es de todo el mundo. Pero ahí Pesaj ya no tiene nada que ver con los gentiles, es ustedes judíos salieron de Egipto, ustedes eran los esclavos, ustedes sufrían, a ustedes les mataron a los hijos, a ustedes los secuestraron, ustedes hicieron esto. Los gentiles pueden ayudarlos, los gentiles pueden estar alegres por su liberación, pero no es la fiesta de los gentiles. Por lo tanto, yo humildemente como rabino, licenciado, more, etcétera, invito a los novágidas a celebrar su propia conexión con Dios mediante la observancia de sus propias leyes universales. Son hermosas, se autocontienen, no precisan complicarse la vida ni hacer malabarismos. Se pueden inspirar en el espíritu de libertad y de gratitud que la caracteriza a Pesaj, sin duda. Así que, amigo querido, anónimo, quiero animarlo a continuar explorando las verdades eternas con humildad y devoción, a no centrarse tanto en cosas judías, no tratar de hablar cosas en hebreo que no comprende, sino profundizar en lo suyo, profundizar cómo puede llegar a ser una aún mejor persona de lo ya tan buena persona que es, y ayudar a los noágidas a vivir su noajismo, ayudar a los judíos a vivir a su judaísmo. Hashem, Dios, ha provisto el camino para ambos, a los gentiles el noajismo, a los judíos el judaísmo, es claro, y ese es el camino que cada uno, según su identidad, tiene para acercarse a él. Cada uno tiene su rol, cada uno tiene su precio a pagar, o sea, lo que tiene que hacer para que su paraíso sea grandioso. Los judíos tienen un precio caro, 613 mandamientos. Los gentiles tienen un precio barato, 7 mandamientos. Pero ambos tienen el paraíso al final. Cada uno lo consigue de una manera un poco más cara. No hay que estar buscando el precio más caro si tiene la oportunidad de tener el precio más barato. 7 mandamientos. ¿Cómo me gustaría a mí poder tener con 7 mandamientos sencillos que son obvios, que son lógicos, que cualquier persona ética vive de acuerdo a ellos, tener el paraíso asegurado? Así que concéntrese en el noajismo, vea las bellezas del noajismo, aprenda las cosas fantásticas que tiene el judaísmo, pero para reforzar su identidad noágica y ayudar a sus amigos judíos conocidos a conocer la identidad judía y vivir de acuerdo a ella. Cada uno de nosotros tiene su rol, cada nación, cada identidad espiritual tiene su rol en el gran tapiz que es la creación. Y cuando cada uno hace su parte, todos somos socios entre nosotros y con Dios, entonces formamos un hermoso testimonio de amor infinito del Creador. Cuando estamos olvidando nuestra propia identidad, buscando en identidades que no nos corresponden,
sean porque es la noágica y uno judío, o sea, la judía y uno es noágida, sea porque uno está buscando en supersticiones, en religiones, en creencias extrañas, uno empieza a perturbar ese hermoso tapiz, a generar caos, etcétera. Y hay que recordar que la búsqueda de la sabiduría agrada a Dios. Y Él guía los pasos de aquel que está en un viaje espiritual. Pero cuando la búsqueda se convierte en eh, tratar de perder su propia identidad para bucear en cosas que no sé si Dios quiere, entonces no sé si vale la pena tampoco. Así que lo animo, amigo, a que siga adelante con emuná, con confianza, con valentía, aprendiendo de su identidad espiritual, aprendiendo las cosas judías que le pueden servir para su vida y que siga adelante en el camino. De mi parte, les deseo a todos que llegaron hasta aquí, shalom y bendiciones, con afecto para todos ustedes.